Bueno, vamos a comenzar el día de hoy el seminario Viernes Filosófico, una sesión a la que venimos convocando, sesión que en este año se viene realizando cada 15 días. En esta oportunidad me toca presentar a quien es profesor de esta universidad, miembro del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Marcos, y en este momento quien está ocupando además un cargo fuera de la universidad, que es la de ser presidente de la comisión organizadora de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, que como muchos esperamos termine su gestión, que la gestión que está llevando a cabo allá y que lo está haciendo con mucho éxito, y lo podamos contar nuevamente dentro de nuestra comunidad, en la medida en que para muchos de nosotros es uno de los filósofos más importantes de nuestra comunidad y probablemente del país, y esperamos volverlo a tener por acá para seguir nuestras discusiones habituales en este ambiente, ¿no? Hoy nos toca presentar a quien ha sido además un amigo desde que yo era estudiante. Luego somos colegas y hemos compartido algunas aventuras también a lo largo de los últimos 30 años, ¿verdad? Y por eso me da mucho agrado poder hacerlo por estas razones, ¿no? El profesor Zenón de Paz es profesor de la universidad, ha hecho sus estudios tanto de pre y de posgrado en esta universidad, y dado que están aquí bastantes jóvenes de la universidad, es una de las personas que ha mostrado a todos nosotros que la Universidad de San Marcos puede producir profesionales con un alto nivel y con un horizonte muy alto, ¿no? El profesor Zenón de Paz va a desarrollar la conferencia Sacralidad y Religión en la Matriz Civilizatoria Andina, ¿no? Con ustedes, pues, el profesor Zenón de Paz. Muchas gracias, muy amables. También Carlitos es muy amable, es que como acaba de decirlo es amigo, ustedes entenderán. Bien, agradeciendo la invitación para que me devuelve con el mayor gusto aquí al espacio académico al que pertenezco. Voy a proponer algunas ideas en relación al tema que Carlos acaba de señalar, ¿no? Quizás solamente de inicio manifestarles que se trata de un tema o de un ámbito temático que para mí es digamos, de largo interés. Mi tesis de bachiller, se hacían tesis de bachiller antes, como ahora hay que hacerlas nuevamente, entiendo. Fue sobre la categoría mito en José Carlos Mariátegui, en un contexto, los años 80, ¿no? En que las lecturas de Mariátegui, y creo que algo de eso todavía hay hasta ahora, presentaban un Mariátegui duramente cientificista, ¿no? Y entonces nos interesó ese ángulo y hemos mantenido ese interés, ¿no? Bien, tengo aquí un texto a la mano, voy a ir dándole lectura, que no es un texto corrido, es decir, no es un discurso, contiene algo así como tesis, algunas que apenas caben en una línea, algunas en dos o en tres a lo mucho, ¿no? Las voy a ir leyendo y trataré de concatenarlas, ¿no? En primer lugar, en relación a la condición humana, le he puesto un subtítulo aquí en la hoja que tengo a la mano, tomado de Mariátegui, el hombre, un animal metafísico. Eso afirma Mariátegui, que es el hombre, en un artículo que está en el texto suyo titulado El alma matinal. Y empezaré con una afirmación
de un clásico de Aristóteles, ¿no? Con esto empieza la metafísica, como saben ustedes, ¿no? Todo ser humano desea por naturaleza saber, ¿no? Comprender, es inquieto, curioso, ¿no? El deseo de saber nos dispone a cruzar el umbral que marca el instinto de supervivencia. Esto es de notar, ¿no? Nuestros parientes de otras especies animales, al parecer, tienen en el instinto de supervivencia un límite para lo que se proponen hacer. En el caso del ser humano, frecuentemente este deseo de saber es mucho más fuerte, la curiosidad es mucho más fuerte aún que el instinto de supervivencia, ¿no? El deseo de saber manifiesta, ontológicamente hablando, carencia, finitud, precariedad y contingencia, pero también apertura, búsqueda y sentimiento de pertenencia al infinito insondable. Aquí, de hecho, hay alguna alusión a tesis como las de Heidegger o Hegel en relación al móvil fundamental de la conducta humana, ¿no? Como ustedes saben, Hegel en la fenomenología sostiene que es el deseo de reconocimiento. Nosotros estamos más cercanos a Aristóteles, es el deseo de saber. Que como estamos apuntando, incluso puede llevar más allá de el instinto de supervivencia, que es el límite que en la alegoría hegeliana de la lucha entre el amo y el esclavo en busca de reconocimiento no se traspasa. Heidegger dice, con respecto a la experiencia humana, o con respecto a cómo es que nos encontramos a nosotros mismos, que nos encontramos en un estado de ánimo, ¿no? Este estado de ánimo, lo estamos señalando aquí, tendría su soporte básico en el deseo de saber, en esta curiosidad inagotable, ¿no? Al no tener límites, el deseo de saber solo puede ser satisfecho parcialmente, provisionalmente. Revela así contingencia, en tanto pone de manifiesto nuestra limitación, pero también necesidad, en tanto asoma por ahí algo permanente. Yo quisiera vincular esto a lo que dice Wittgenstein con respecto al conocimiento, el primer Wittgenstein, el del Tractatus, ¿no? Lo que decimos con sentido siempre se refiere a hechos, y todo lo que podamos decir sobre los hechos es siempre contingente, porque los hechos mismos son contingentes. Es decir, tienen que ser o verdaderos o falsos, lo que estamos diciendo, pero no necesariamente verdadero o falso. De ahí que no podemos afirmar nada a priori, ¿no? Pero en el límite de este vasto rango constituido por los hechos y por las proposiciones, por aquello que podamos decir de los hechos, hay dos enunciados de valor absoluto, de verdad absoluta o de falsedad absoluta, la tautología y la contradicción. De alguna manera vamos a luego tratar de señalar cómo y por qué esas dos raras, digamos, afirmaciones o negaciones están asomando en la pregunta también como límite del rango de todo aquello que podemos decir con sentido, ¿no? El deseo de saber discurre como un preguntar permanente, como incitación y apertura del diálogo consigo mismo y con los otros. Es así potencia vinculante, nos proyecta una comunión con la totalidad de lo existente que se halla en relación de oposición y complementariedad, de discordia, concordia, como decían algunos presocráticos. El ser humano es, como el subtítulo glosaba, un animal metafísico. Es también un animal que valora. Esta es una afirmación de Nietzsche, ¿no? El ser humano es un animal que valora. Su experiencia, por ello, trasciende la dimensión tangible de los hechos.
proveyéndoles algo que no es tangible, sentido y justificación. Algo que no es físico, lo tangible es físico. La cuestión del sentido, de la justificación, del valor, no es reductible a lo físico si entendemos por ello lo espacio-temporal. En ese sentido, trasciende lo físico. Es, digamos, tomando las palabras de Mariátegui, metafísico. Por ello, también el hombre es un animal metafísico. Y hay una dimensión metafísica, en este sentido, fundante de la experiencia humana, puesto que nuestra experiencia siempre tiene, como lo dice Heidegger, por ejemplo, alguna coloratura, algún valor, alguna valoración. Bien, ahora en relación a la sacralidad. La totalidad sostiene la experiencia humana, la totalidad sostiene la experiencia humana que en su mayor potencia asoma en ella como misterio y prodigio, transfigurándola, provocando atención, asombro, fascinación y reverencia ante lo existente inagotable. Uso aquí el término existente también en el sentido de existente, es decir, desplegado. Luego vamos a ver por qué. Fenoménico, digamos. La totalidad, entonces, asoma como sentimiento, asoma en la experiencia humana como sentimiento de lo sagrado que nos constituye. ¿Por qué y cómo es que nos constituye? Diremos algo al respecto luego. Nos constituye y asoma como sacralidad. El asombro del mundo, o el asombro ante el mundo, como existente, en el sentido hace un momento señalado, sobrepasa toda interrogación y respuesta. Toda interrogación y toda respuesta. Trasciende así los límites del lenguaje significativo. Nos confronta con aquello que el primer Wittgenstein, nueva referencia a él, decía lo inefable, aquello de lo que no se puede hablar, aquello que para lo que el lenguaje se muestra absolutamente insuficiente. El misterio proviene de la hondura del mundo, que nos constituye y se abisma, que nos constituye y que se abisma al infinito. ¿Qué tan hondo es el mundo? Infinitamente hondo. Resonarán en algunos quizá palabras como las del viejo Heráclito, ¿no? Aunque recorras todos los caminos, no encontrarás los límites del alma. Lo mismo se puede decir del mundo. Tan profundo es su logos, ¿no? La experiencia del misterio se traduce en invocación, en interrogación sobre lo que es, sobre lo que somos, el sentido de la existencia y su valor. Es así, peregrinación a lo indefinido, ampliación del horizonte hacia lo desconocido. En esta invocación, interrogación sobre lo que es o somos, sobre el sentido de lo que es o de lo que somos, que produce una ampliación, además decíamos, del horizonte, está asomando aquello que constituye la filosofía: ontología, axiología, epistemología o nociología, si se quieren. La sacralidad genuina se compadece ante todo lo existente, le expresa gratitud, lo reconoce como pariente, partícipe de un diálogo en que discurre lo sagrado, el misterio, como potencia que anima el mundo. En este sentido, veremos luego también, la sacralidad es más que religión. De hecho, hay sacralidad sin religión. Y puede haber, y de hecho hay, religión sin sacralidad. Las manifestaciones originarias de sacralidad en la historia de la humanidad corresponden a una apertura cósmica en que todos los entes son reconocidos como animados y vinculados entre sí. Aquí una brevísima digresión. Católico
significa, es una palabra de origen griego, o una palabra griega, significa universal. Por tanto, Iglesia Católica sería Iglesia Universal, o religión católica, religión universal. Pero como todos sabemos, nunca llegó a ser universal. Y es poco probable que llegue a serlo. Lo que más viene creciendo en este momento es el Islam, o las confesiones protestantes, en el lado cristiano. Pero tampoco ellas son católicas, no llegan a ser universales, y dudo que lleguen a serlo. Hubo una religiosidad, prefiero hablar de sacralidad, alguna gente diría espiritualidad, que sí fue universal, el animismo, estuvo en todas partes. Las manifestaciones originarias de sacralidad en la historia de la humanidad, decía, corresponden a una apertura cósmica en que todos los entes son reconocidos como animados y vinculados entre sí. Ya lo había leído. Circundado, constituido y animado por lo misterioso, el ser humano busca certezas. Siempre estamos buscando certezas. Psicológicamente, reposo, porque la incertidumbre agota, ¿no? Bien. La necesidad de certezas transmuta la sacralidad en religión, es decir, en creencias, valores e instituciones que se legitiman en cuanto proveen orientación a la existencia y soporte a la vida colectiva. La sacralidad es admiración, apertura y pregunta antes que respuesta. La religión, en cambio, provee respuestas con pretensión además de ser absolutas. Por eso reitero lo dicho, puede haber sacralidad sin religión y religión sin sacralidad. Digamos algo entonces ahora sobre la religión. La religión contiene juicios morales, afirmaciones fácticas, o sea, afirmaciones relativas a los hechos, y directivas, con pretensión de ser absolutas, ya lo decíamos, es decir, sobrehumanas. Provee una descripción y valoración trascendente del mundo y la vida, así como de su propósito. La religión sanciona cómo deben comportarse los seres humanos, establece así y sostiene un orden, legitima estructuras sociales asimétricas, asegurando que dependen de leyes sobrehumanas. Ese ha sido el rol fundamental de la religión. Y lo sigue siendo, ¿no? La religión se sustenta en el sacrificio. Esto es algo más que hay que notar. Esto es ¿por qué? Porque cuanto más sacrificamos a una creencia, más necesitamos confiar en ella. Hay como un círculo vicioso ahí. O si se quiere, una verdad performativa, que se autolegitima, ¿no? Es que no hay otro modo de dar sentido al sacrificio hecho. Es decir, cuanto más pongo lo que sea en términos de bienes, de esfuerzo, de esperanzas en esta deidad, más necesito creer en ella. Porque si no, mi ofrenda me interpela, como un gasto, si se quiere, ¿no? En el sentido ontológico. Bien, con la domesticación de animales y plantas, el sedentarismo y la aparición de sociedades de castas, la sacralidad toma la forma predominante de religión. Predominante, lo cual no significa que siga habiendo sacralidad genuina, siendo el politeísmo su primera forma. Con la instauración de las religiones, el ser humano abandona el mundo en que dialogaba con los demás seres, con todos, animales, plantas, montañas, ríos, etc., que antes, universalmente, eran reconocidos igualmente como agentes, igual que nosotros. Como diría Heidegger, más bien tomando en préstamo jerga heideggeriana, no solo el hombre era un Dasein, un ser en el mundo, también la montaña, también el río, el árbol, la piedra, etc. El pacto cósmico, con esto, pasa a ser un pacto entre los dioses y los seres humanos como agentes suyos, recayendo la potestad en algunos de ellos, en algunos seres humanos, los que empiezan a acaparar el poder, ¿no?
La aparición del monoteísmo hebreo abrió curso a la desacralización del mundo, cosa que todavía no había ocurrido con el politeísmo, ¿no? O no podía ocurrir. Y esto, la desacralización del mundo, es una condición para su dominio por el hombre. Aquí quisiera traer a colación un pasaje que me parece muy interesante del Zaratustra de Nietzsche, titulado De los apóstatas, donde Nietzsche no habla de este tema alto conocido, la muerte de Dios, sino de una cuestión previa, condición para la muerte de Dios, la muerte de los dioses en plural. Si se fijan, allí habla de la muerte de los dioses, es decir, de desplazamiento del animismo, del politeísmo por el monoteísmo. Y dice que es, bueno, dice Nietzsche en su peculiar estilo, que los dioses se murieron de risa. O sea, hubo algo que les pareció tan absurdo y que les provocó una risa tan grande que se murieron de ello, ¿no? ¿Y qué fue eso? Que uno entre ellos, tal como lo describe el pasaje, visiblemente Jehová, se paró entre ellos y dijo, hay un único Dios y ese soy yo. Entonces los otros dioses se murieron de risa, pero antes de morirse, entre estertores, me imagino, de risa, alguno de ellos dice, pero ¿no consiste lo sagrado en que hayan dioses y no Dios? Y lo de Nietzsche, el que tenga oídos para oír, oigan. Es decir, interpreten qué hay ahí. ¿Por qué han dicho antes de morirse que lo sagrado tiene que ser plural? Cuando deja de ser plural, se disparó a la 100. Es decir, este Dios que mata a los dioses, con esta afirmación, de acuerdo a estos últimos absurda, en ese mismo acto ya se mató también. Es cuestión de tiempo. Veamos por qué. Quizá brevemente. Porque en el animismo o en el politeísmo, lo sagrado es plural como el mundo y es intrínseco al mundo. El mismo mundo está transido de lo sagrado. La montaña es sagrado, mi palabra es sagrada, mi cuerpo es sagrado, todo es sagrado, ¿no? Con el monoteísmo, lo sagrado se concentra en Dios y Dios se ubica fuera del mundo. Es un ente ultramundano. Por tanto, el mundo queda desacralizado, condición para su manipulación impune por parte del hombre, porque no es lo mismo manipular cosas carentes de dignidad, de valor, de sacralidad, que tratar con agentes. Continuamos. En un mundo desacralizado, la experiencia del mal y la culpa, que es universal, toma la forma del pecado, experimentado como mancha producida por el mundo, que el espíritu, que somos nosotros y Dios, debe conjurar y controlar, mantener a raya. Es decir, el mundo no solo queda desacralizado, sino pasa a ser una amenaza, fuente del mal, incluyendo el cuerpo. Y por tanto el espíritu tiene que controlar la corporalidad, los sentidos, el mundo, etc., ¿no? Los protestantes ahora, que creo que son los cristianos más radicales, expresan muy bien en esto, al decir que ellos no pertenecen al mundo y que hay que alejarse del mundo, etc., ¿no? Como vamos a ver luego, este sentimiento de mal y de culpa también está en la tradición andina, pero no como pecado, sino como jucha, así se llamaba, que es todo lo contrario, veremos luego, ¿no? El monoteísmo, que concibe al hombre como imagen de Dios, dio lugar al antropocentrismo y en los tiempos modernos a una versión secular, una religión secular, porque hay religiones seculares, obviamente, ¿no? El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Como todos sabemos, es la creencia que conlleva un imperativo, naturalmente, de que el hombre es un ser privilegiado. Como dice Kant, el hombre es un fin en sí mismo. Hasta ahí todo bien, claro, y así debe ser. El hombre no puede ser un instrumento no puede ser un instrumento de nadie, es un fin en sí mismo, posee dignidad. Claro, pero cuando eso se restringe al hombre, eso tiene una otra cara de la moneda. Todo lo demás es medio para el hombre, instrumento para el hombre. Bueno, cosa que no se podía haber entendido
antes de la aparición del monoteísmo y de esta versión secular suya, que es el humanismo moderno, cuya creencia básica es que la totalidad de lo existente está disponible para la satisfacción de los deseos humanos y de su voluntad de poder. El humanismo dio soporte a la modernidad, que concibe al mundo como un arsenal de recursos. Pachamama deja de ser Pachamama, Gaia, entre los griegos, ¿no? Pasa a ser recursos naturales. Y nosotros mismos pasamos a ser recursos humanos, capital humano. Todo se vuelve recurso. El tiempo es un recurso, el tiempo es oro, frase típicamente moderna, ¿no? El conocimiento es un recurso y por eso hay que medirlo, hay que cuantificarlo, etc. Hay que medir su impacto. La conversión del mundo en una gran cosa que contiene cosas, en un conjunto de recursos administrables, explotables, conduciría a una nueva religión, una que ahora está instalada entre nosotros, también en la universidad, en una serie de discursos y prácticas. El eficientismo, consistente en no aceptar sino aquello que rinde lo más posible, incluyendo los seres humanos, que a su vez han sido convertidos en recursos. Esto me hace pensar en una película ya clásica, ¿no? 2001 es Aventura en el espacio, de Stanley Kubrick, donde hay una misión, si no recuerdo mal, con 3 astronautas al espacio a explorar, y la nave es un robot, es una computadora, a la que además se le ha encargado que tome previsiones para que la misión no falle. Y como los astronautas dan signos de debilidad, la computadora pasa a tomarse en serio esta misión. Que se la tome en serio, claro. Empieza a deshacerse de los astronautas, uno por uno. El último que queda se percata de que es así, no son accidentes los que han ocurrido. Y entonces hay una larga escena sumamente interesante en que se va a probar a la computadora y se inicia un diálogo tenso, ¿no? Y el último astronauta le dice, HAL 6000, creo que era el número de la computadora, HAL, ¿eres feliz? Y hace una pregunta para los seres humanos central. Y la computadora algo dice en el relato que no sabe qué decir hasta que responde. Bueno, estoy rindiendo al máximo de mis capacidades. Eso es lo que responde. Esto es, ¿no? Es decir, los valores han desaparecido, tal como lo entendemos, los valores en el sentido axiológico, y son reemplazados por algo que también se dice valor en la economía, pero que más exacto sería decir costo, la lógica costo-beneficio, que el robot está implementando maquinalmente. Hay que deshacerse de estos 3 astronautas porque ponen en peligro el éxito de la misión, el que la misión sea eficiente. Esa es la idea, ¿no? El eficientismo ha producido una crisis ecológica. Cuando se reúnen los presidentes de las potencias, ¿para qué se reúnen? Preocupados porque la economía ha disminuido, así sea unos céntimos en cuanto a crecimiento. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo. Eso es el eficientismo, el rendimiento por el rendimiento. Pero el mundo está hecho un basural y la sostenibilidad de la vida está puesta en peligro. La economía tiene que seguir creciendo. ¿O han visto que alguna vez hay un cónclave mundial para ver cómo paramos esto? Bien, el eficientismo ha producido, decía, una crisis ecológica que afecta a la totalidad de la biosfera, alterando severamente el clima, poniendo en riesgo la continuidad de la vida en sus actuales formas. Ha vaciado igualmente de sentido trascendente, es decir, no pragmático, la acción humana, reduciéndola a algo pragmático, pues, ¿no? A la justificación performativa, que cede terreno a dispositivos tecnológicos gobernados por algoritmos que procesan datos. Esto es el nihilismo instalado. Quizá una brevísima explicación de la justificación performativa o la verdad performativa, con un ejemplo trivial. Estamos en marzo, me parece que se inicia el año académico acá, y de pronto el decano se sienta acá y dice, damos
por iniciado el año académico. Lo que ha dicho es verdad, claro. Pero no es verdad porque esté describiendo algo, sino porque él lo ha dicho, porque tiene poder para decirlo. Si un trabajador se adelanta al decano y dice que ha inaugurado el año académico, lo que ha dicho no es verdad. Pero no otra vez porque esté describiendo o negando algo, sino porque él no tiene poder para decirlo. Este es un tipo de verdad muy peculiar, digamos. Está en el eficientismo. Y estuvo antes, quizás su matriz, estuvo en el monoteísmo. Lo explico del modo más sencillo posible, espero. ¿Y tú por qué crees en Cristo? Porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué crees en la Biblia? Porque es la palabra de Cristo. ¿Ve? Una verdad performativa. Lo mismo vale con el eficientismo. Hay que ser eficiente. ¿Por qué? ¿Alguien discute por qué la economía tiene que seguir creciendo? ¿Por qué? En fin, eso está fuera de discusión. Ahora algo en relación a la sacralidad andina. En el ámbito andino se desarrolló un sentimiento de lo sagrado, que parece haberse llamado huaca, es decir, una sacralidad que fue soporte de una civilización caracterizada por el cultivo gozoso de la vida y su diversidad. Creo que esto no requiere mayor explicación, pero por lo menos una breve alusión. Un grave problema que ahora tenemos en el mundo es la pérdida de diversidad, de todo tipo, cultural, genética, paisajística, sigan ustedes ampliando la lista, ¿no? Nosotros somos herederos de una gran cosa. Esta fue una civilización, la civilización andina, que se caracterizó, si hubiera que elegir alguna característica esencial, absolutamente esencial, esta, se caracterizó por propiciar la diversidad, por un cultivo deliberado de la diversidad, yo diría gozoso de la diversidad. Por eso, por ejemplo, es que tenemos más de 3.000 variedades de papa contadas hasta el momento, y siguen apareciendo. Fuera ustedes solo encuentran una. Y es que, claro, esto es resultado de trajinar un mundo muy peculiar. Yo vengo de Chaclacayo y ahí el clima es distinto. Y subo un poco más y el clima es distinto. Pronto el hombre que anduvo por acá comprendió que eso podía ser fuente de una gran riqueza y la tradujo en diversidad biológica y en diversidad cultural. Un alarde de esto, alardes de esto están en todas las manifestaciones de la cultura andina. Por ejemplo, pensemos en los muros incas, no hay dos piedras iguales. En los muros más elaborados, piensen en el Hatun Rumillo, donde está la piedra de los 12 ángulos. Pero ¿por qué no la hicieron así y era más fácil de cuadrar y más fácil de tallar y todo? Porque era una cultura que valoraba en extremo la diversidad. Lo sagrado se concibe como potencia, como ánimo y fuerza vital, que en quechua se decía kama o kamai, ¿no? De ahí, por ejemplo, Pachacamac. Pachacamac, el que anima el mundo, o lo que anima el mundo, lo que provee fuerza vital al mundo, o hace circular la fuerza vital en el mundo, porque es un mundo animado, todo está animado. Continuamos, ¿no? Lo sagrado, decía, se concibe como potencia, como ánimo y fuerza vital, intrínseco al mundo. Es decir, lo sagrado no es algo fuera del mundo, es intrínseco al mundo. Es algo así como la trama que sostiene al mundo, ¿no? Todo lo existente está animado. En quechua se dice kamasca. Y las deidades tienen el rol de animadores del mundo. Pachacama, como decía hace un rato, ¿no? Dado que lo sagrado, esto que decían huaca, es intrínseco al mundo, no hay dicotomía entre espíritu y materia. Eso ocurre cuando lo sagrado está fuera del mundo. Puesto que el mundo mismo es sagrado, entonces no hay dicotomía entre espíritu y materia. Aquí estalla la afirmación engelsiana en el famoso folleto Ludwig Feuerbach y al fin de la filosofía clásica alemana. La filosofía podría ampliarse, la cosmovisión se divide a la gente entre dos, materialistas por un lado, idealistas por otro lado. ¿Qué es un hombre andino? ¿Es un materialista? ¿Es un idealista? Dentro de la propia tradición filosófica, el hilozoísmo aristotélico, ¿qué es? ¿Es materialismo? ¿Es idealismo? Hilozoísmo, ile materia, son animal o ánimo, materia animada. Bueno, no hay dicotomía, decía, entre espíritu y materia, bueno y malo,
trascendente e inmanente, etc. Dicotomías que son un grave problema en esto que alguna gente vagamente, por una cuestión de tiempo, voy a usar la vaguedad, llama civilización occidental. Lo sagrado, como potencia desmesurada, no se ciña a la dicotomía bueno-malo. Las deidades andinas contienen la complejidad del mundo. No son excluyentemente buenas o malas. Recuerdo a Nietzsche, ¿no? Los cristianos son injustos con su Dios. A él no le está permitido pecar. Dios se supone que es bueno, bueno y solo bueno. No puede ser malo. Y el demonio, el diablo, es malo, malo y solo malo. Eso no existe en el mundo andino. ¿Qué es un muki? A veces bueno, a veces malo. Las montañas nos pueden hacer bien o podrían hacernos lo contrario. Depende de cómo con las personas, cómo nos tratemos con ellos. Claro, es una mirada diferente, ¿no? Pero notemos de paso que tal vez una de las cosas que mató de risa a los dioses haya sido esto. No puede haber, pues, así como no puede haber si hay un solo Dios, tiene que ser igualmente bueno, y en fin. Pero si Dios es bueno, entonces ¿el mal o no hay mal? Claro que hay mal. ¿Quién creó el mal? ¿No se supone que hay un solo creador? Problemas. Ah, no, es que el hombre por el pecado original. Bueno, digamos. ¿Y el ave? El ave también cometió pecado original y no sufren las aves. Por ahí recuerdo un haiku impresionante. Estos poemas brevísimos japoneses que dice algo así como: abres en vano el pico, gorrioncillo huérfano. Impresionante. Se supone que su madre por alguna razón ya no está, tal vez un ondazo o lo que fuera, y él sigue abriendo el pico esperando lo que no va a llegar. Y el sufrimiento del ave, también le pasamos la factura del pecado original. Este tipo de problemas son insalvables para el monoteísmo y para las miradas, digamos, dualistas, ¿no? Bien. El mundo es un tejido relacional de estructura binaria cuya trama, vínculo y soporte, una especie de tercero que está sosteniendo esa estructura binaria, es lo sagrado, Waka. El mundo en su manifestación binaria básica es, por ejemplo, Kaipacha o Urinpacha y Hananpacha. Eso es el mundo. Y el Ukupacha, veremos luego. Todo lo existente está vinculado entre sí. Todo está vinculado entre sí. Es una mirada, digamos, relacional, ¿no? No sustancialista. Todo lo existente está vinculado entre sí y recoge ese influjo. Es decir, todo está siendo afectado por todo, ¿no? Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en la climatología. ¿Y por qué el ave puso a esa altura su nido en esta temporada? Ah, porque está previendo que va a haber inundación. ¿Y por qué ahora lo puso bajo? Ah, porque está previendo que va a haber sequía. Eso el campesino lo sabe muy bien. Lo cual quiere decir que el ave está emitiendo señales para quien sabe interpretar. Pero el ave a su vez ha debido recoger alguna señal. Es como que todo está dialogando con todo, conversando con todo, ¿no? Continuemos. Esta intuición está en la base, decía, de la medicina, la agricultura o la climatología andina. La medicina igual, ¿no? ¿Tienes algún problema? Bueno, a ver, vamos con el alumbre, luego quemamos el alumbre, ahora veamos, en ciertas condiciones, claro, veamos qué me está diciendo el alumbre. ¿Que el alumbre me puede decir algo? ¿Una piedra? Claro, me está respondiendo para quien sabe dialogar, está emitiendo señales, digamos, ¿no? Y ha sido afectado de alguna manera por mí. Bien. Siendo intrínseco al mundo, lo sagrado es como el mundo, uno, dual, complementario y por tanto plural. Siendo plural, lo sagrado es inclusivo. Yo subrayaría esto. Lo sagrado es inclusivo, con tendencia a multiplicarse. En quechua, multiplicar se dice mirai, ¿no? Hay, creo, una línea de electrodomésticos, ¿sí? de los
¿cómo se llaman los Hiraoka, que son de origen guantino? Claro, han escogido muy bien la palabra, en multiplicación. Lo que decía es, lo sagrado tiende a multiplicarse. Claro. Así es en general en el animismo, en el politeísmo. Recuerdan un pasaje creo que de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo con honestidad cuenta lo siguiente, ¿no? Que llegó a Atenas a predicar y vio que ahí en el ágora habían pedestales para prácticamente todos los dioses posibles. Y por si a alguno se le había escapado, dejaron un pedestal vacío, ¿no? Eran así de inclusivos, ¿no? Y justo él dice, yo conozco a este. Y por ahí, a ver, y le empiezan a escuchar, ¿no? Pero por razones que no voy a señalar acá, luego los griegos lo escuchan atentamente y le dicen, vuelve cuando estés sano, ¿no? Parece que lo que ha dicho lo encuentran absurdo, pues, ¿no? Y tal vez, entre otras cosas, que hay un único Dios. En fin. Lo mismo que mató de risa a los dioses estos, ¿no? Ya, continuamos. El mundo, u orden actual, porque mundo es eso, igual que cosmos, es orden. Lo contrario de mundo, inmundo, caótico, lo que no tiene orden. Cosmos está en cosmetología, tiene que ver con orden. Lo contrario del cosmos, el caos. Bien, el mundo, u orden actual, existente, en acto. Estoy usando categorías aristotélicas, ¿no? Acto, potencia. En todo caso, por si alguien lo explico brevemente. Acto, lo que existe ahora mismo, actualmente. Una planta, una semilla de trigo, por ejemplo, en acto es una semilla de trigo. En potencia, una planta. Un niño es en acto, actualmente, un niño. Eso es lo que existe. En potencia, un adulto. En ese sentido. El mundo u orden actual, decía, es decir, existente, en acto, es unidad de opuestos complementarios. Unidad de opuestos complementarios. Su manifestación básica es, por ello, dual. Kaipacha, o Urimpacha, este mundo o mundo de abajo, y Hanampacha, o mundo de arriba. Todos los entes intramundanos, en la medida en que el mundo es un tejido relacional, son parientes. Acá en la hoja he puesto par, guión y entes, un poco para señalar que este parentesco está dado en términos de oposición y complementariedad, de par, digamos, ¿no? Vinculados en un parentesco cósmico. Esto tiene una serie de consecuencias de gran potencia. Solo menciono una. Supone una socialidad, digamos, o una convivencia, digamos mejor, que va más allá del ámbito de la política, que está reservada a los seres humanos. Supone cosmopolítica. Sociedades como estas practican una cosmopolítica. ¿Y qué es la política? Como lo definía muy bien ya Protágoras, es el arte de construir consensos partiendo de lo que es natural, el desacuerdo, el disenso. Eso es natural, no hay por qué extrañarse. Somos diferentes, pues somos diversos. Pero de lo que se trata es de construir acuerdos, consensos, ¿no? Pero la cosmopolítica busca tejer esos consensos a escala cósmica. El mundo como actualización o manifestación dual de lo que es, tiene como término medio, este Hanampacha, Kaipacha, tendría como un término medio vinculante, Chaupi se dice medio o mediador en quechua, un ámbito potencial elusivo, es decir, que no se presenta, nunca termina de actualizarse, no aparece en lo fenoménico, está como escondiéndose. Es lo que decía Heráclito en la antigüedad, la naturaleza tiende a ocultarse. Estas son las manifestaciones de la naturaleza, pero no agotan la naturaleza. La naturaleza es más que esto. Hay algo así como un fondo de donde está surgiendo y a donde está volviendo, ya la intuición de Anaximandro, ¿no? Bien, esto en el mundo andino es el Ucupacha, un ámbito interior, ¿no? Alguna gente dice Kaipacha, Hanakpacha, Urimpacha o Ucupacha. Un poco, eso es cristiano. Cielo, tierra, infierno. Es más bien
Kai Pacha, Hanak Pacha, y un tercero que no está apareciendo, o en todo caso está apareciendo, pero acá y acá. Y está asomando por lo que se decían pacarinas, que las hay acá y acá. Pacay es, curiosamente en quechua, ocultarse, pero también aparecer. ¿No? O sea, está apareciendo y ocultándose, apareciendo y ocultándose. Esto tiene que ver con una cosmovisión universal, quizá excepto en el monoteísmo, donde el cosmos es algo así como una danza, un juego. Y como ustedes saben, todo juego es mostrar y ocultar. Piensen en cualquier juego. El buen jugador de fútbol es el que no sé cómo ha ocultado la pelota y la hace aparecer por el otro lado. El buen jugador de naipes no muestra todas sus cartas, pues en el momento en el que muestra todas las cartas se acabó el juego. Jugar es mostrar y ocultar al mismo tiempo. La naturaleza se está mostrando en esta estructura dual, pero eso no lo agota. Hay un tercero oculto, este Ucupacha, que es pura potencia. Que emerge, decía, por las pacarinas de los dos mundos actuales complementarios, cuyos órdenes paralelos genera, consume y trasciende, característica correspondiente a lo sagrado. El Ucupacha revela así la hondura del mundo, su infinitud. Siendo el mundo un orden dinámico de opuestos complementarios, su cuidado atiende a promover su densidad y equilibrio con fluidez de su trama relacional. Es curioso, denso en quechua se dice coto, yanacoto por acá por Chosica, ¿no? En el manuscrito Guarochirí aparecen varios lugares y deidades con su coto, ¿no? Luna coto, en fin. Coto es densidad, es densidad. Estuve el fin de semana en Huánuco. Ahí hay un lugar, ustedes saben, creo que alguna gente habrá ido al Congreso de Filosofía, Cotosh. Interesante. Así surgió la civilización andina, en un santuario que manifiesta la densidad, ¿no? Y es interesante que el icono ahí sea, ¿no acuerdan? Las manos cruzadas, lo dual complementario, ¿no? Además hay un brazo cruzado que es, dicen, brazo de varones y hay otro ahí que es brazo de mujeres. Y parece, porque es más fino el de la izquierda y más grueso el de la derecha. Ese es el templo más antiguo o de los más antiguos que por ahí tenemos, ¿no? Bien. Siendo el mundo, decía, un orden dinámico de opuestos complementarios, su cuidado atiende a promover su densidad y equilibrio con fluidez de su trama relacional. La experiencia del mal y la culpa, como mancha y levedad del ser, o sea, lo contrario de ser kotosh. Kotosh es sagrado, por eso, porque es denso. La levedad del ser, como diría Kundera, eso es el equivalente al pecado. Curioso, ¿no? Porque mientras en el cristianismo el pecado tiene que ver con haberse dejado contaminar por el mundo, incluyendo el cuerpo, en esta cosmovisión es lo contrario. Te has vaciado de mundo y entonces has incurrido en Hucha, ¿no? Tiene como causa la pérdida de mundo, de orden y equilibrio, por debilitamiento del tejido relacional cósmico, allí donde irrumpe la falta. Y como dicen los antiguos documentos que se lavaba, digamos, o se conjuraba el estado de Hucha. El ritual solía ser en un tinku. Tinku es encuentro. Ahí donde se encuentran dos ríos, en ese punto es que había que hacer el ritual. Es como restablecer la relación que se ha perdido, el vínculo cósmico, ¿no? Continuamos. Tiene como causa, decía, la pérdida de mundo, de orden y equilibrio, y por debilitamiento del tejido relacional cósmico, allí donde irrumpe la falta. Se conjura mediante la restauración ritual y el fortalecimiento del equilibrio de la relación cósmica. Eso se nota, por ejemplo, la salud. ¿No? Es un tema, para empezar, de equilibrio orgánico, somático.
del conjunto del cuerpo, no se ataca separadamente. Es el conjunto el que tiene que estar en equilibrio, pero además supone un equilibrio psicosomático, equilibrio con la otra dimensión, equilibrio con la sociedad, empezando por la familia, la sociedad, y finalmente equilibrio cósmico. Es otra manera de entender la salud, ¿no? Eso está hasta en el caldo que me sirvo, ¿no? Si tiene mucho de fresco hay que echarle un poco de orégano, algo o al revés, en fin, pero hay que equilibrar, ¿no? Bien, ahora diré algo final sobre la sacralidad andina, sobre la proyección, vigencia, en fin, de la sacralidad andina en el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo se halla sumido en el nihilismo, experimentado como vacío de sentido y de trascendencia. Esto que anunció Nietzsche está instalado entre nosotros. La ausencia de sentido, la ausencia de sentido de trascendencia, ¿no? El nihilismo contemporáneo es resultado del colapso de las grandes narrativas modernas con pretensiones de absoluto, el colapso de las ideologías. Versiones laicas del monoteísmo transmundano que desvalorizaba el mundo desacralizando. Todas estas ideologías modernas desvalorizan el mundo. La noción de revolución es típicamente moderna. No hay que confundir revolución con insurgencia, por más dura que ésta sea. Antes de la era moderna, las insurgencias no apuntaban a crear un orden nuevo, inédito, apuntaban a restaurar el orden que alguien había quebrado. Y por tanto los rebeldes no eran los insurgentes, el rebelde era el tirano que había roto el orden. Es otra lógica, como verán, ¿no? El 4 de noviembre se conmemora lo de Tupac Amaru. Dicho sea de paso, con un grupo de gente, algunos aquí presentes, vamos a tener un acto, vamos a pasar la película Tupac Amaru y luego una conversación sobre esto en el Club Apurímac, que está en la segunda cuadra de Brasil, a las 6 de la tarde. De nuestra parte, queriendo iniciar un ciclo de conversaciones sobre el sentido del bicentenario de la República Criolla, en un horizonte mayor, el del mundo andino. Y bueno, ¿por qué traigo a colación lo de Tupac Amaru? Un poco por lo que estoy señalando, ¿no? En sentido, digamos, técnico, Tupac Amaru no sería un revolucionario. No está apuntando a crear un orden nuevo, sino a restaurar el Tahuantinsuyo. Y por lo mismo, dicho sea de paso, Tupac Amaru no es precursor de la independencia del Perú. Si Tupac Amaru ganaba, el Perú no existía. La capital no estaba acá, pues estaba en Cusco. No estaríamos hablando en castellano, en quechua. Sigan haciendo el ejercicio. ¿En qué sentido Tupac Amaru es precursor de esto? En fin, ese tipo de cosas hay que discutir, ¿no? Bien, la pretendida universalidad de las grandes narrativas modernas constituía una hipóstasis de su condición de perspectivas. Son perspectivas. Es decir, como diría bien Mariátegui, un tipo muy lúcido, ¿qué es una perspectiva? Un ensayo de interpretación de la realidad. Las ideologías son ensayos de interpretación de la realidad, no la ciencia acabada, la verdad absoluta, ¿no? Tampoco lo es la ciencia. Ahora lo sabemos. La epistemología contemporánea sabe que las ciencias son, como diría Popper, conjeturas y refutaciones, es decir, ensayos de interpretación de la realidad. Reconocerlas como tales, reconocer las ideologías como tales, como perspectivas, como ensayos de interpretación de la realidad, legitima horizontes de sentido alternativos al de la modernidad y reinstala una sensibilidad favorable a la diversidad. La perspectiva es, por definición, plural, pues. Si digo que lo mío es una perspectiva, como Mariátegui, si digo que lo mío es un ensayo de interpretación de la realidad, admito y me alegro que hayan otros ensayos de interpretación de la realidad, no los liquido, en fin. El afán de control del mundo y la vida ha conducido a una acelerada pérdida de diversidad física, biológica y cultural que inhibe y pone en riesgo el despliegue de la vida. El hombre contemporáneo
necesita reconciliarse con el mundo y su manifestación corpórea. Esto sonará también algo nietzscheano, de hecho lo es, ¿no? ¿Cómo tipifica Nietzsche al superhombre? Es el sentido de la tierra. Es el que remonta el camino de desvalorización sistemática de la tierra, del mundo, de la vida, del cuerpo, etc. Eso es el superhombre. El reconocimiento, ese superhombre ha habitado todo el tiempo entre nosotros, aún habita entre nosotros, resistiendo, digamos, el avance de la modernidad. El reconocimiento de horizontes de sentido alternativos a la modernidad abre la posibilidad de encontrar en ellos sentidos de vida que permitan superar el nihilismo. La tradición andina contiene elementos de gran potencia para ellos, como son, los menciono simplemente, la experiencia del mundo como un tejido relacional, por el que discurre una potencia que sostiene a todos los entes como puntadas suyas. ¿Cómo es esto? Un tejido, lo que tenemos son puntadas. La puntada no es nada en sí misma. Yo descorro el hilo y ya no hay puntada. Nosotros creemos ser algo en nosotros mismos y estamos perdiendo de vista que somos entes relacionales, ¿no? Continúo. El parentesco cósmico, el sentido de responsabilidad que de ello se deriva, la intuición de que todos los seres están animados y tienen capacidad de agencia y sapiencia, el inmanentismo de lo sagrado, que privilegia las mediaciones e impide las dicotomías, la convicción de que hay algo que excede a todo orden, que va más allá de lo cósmico, generándolo y consumiéndolo, el sentido de lo sagrado como plural e inclusivo, incompatible, permítanme subrayar esto, el sentido de lo sagrado como plural e inclusivo es incompatible con el fundamentalismo. Por eso, cuando yo por ahí escucho algunos discursos sobre lo andino que denigran lo occidental y dicen que esto es lo único verdadero y no hay otro, eso es cristianismo puro, digamos. La tradición andina no tiene nada que ver con ese tipo de fundamentalismo, por una estructura ontológica que he estado mencionando antes, ¿no? Dijimos también la comprensión de la salud como equilibrio personal, comunal y cósmico, que permite el flujo de la energía vital. La concepción del saber como interpretación empática de signos. La epistemología contemporánea ha llegado a eso. ¿Qué es el saber? Interpretación. Bátimo. La hermenéutica es la koiné epistemológica contemporánea. ¿Y qué dice la hermenéutica? Que saber es interpretar señales. La apuesta vital por querer bien, saber bien y hacer bien todo, que tanta falta nos hace en el Perú. Me tardé un poco, me pido disculpas. Paradójicamente venimos a hablar de lo sagrado y, bueno, alguna gente en la que no tengo ninguna duda, hay más religión que sacralidad, han instalado ahí en plena avenida Bancay un estrado enorme. Una pérdida de respeto totalmente por la ciudadanía, ¿no? Además yo me pregunto, ¿por qué lo del Señor de los Milagros, que respeto, creo que es un avatar de Pachacamac, el Señor de Pachacamía, ¿no? Cristo de Pachacamía? ¿Por qué no hacemos que salga los domingos, donde además la gente iría en mayor medida? Y entendemos por qué, pues, porque en la Fiscalía, como en ese caso, antes en el Congreso, antes en la Municipalidad, tienen que rendirle homenaje, ¿no? Y ellos no pueden venir los domingos, no pueden venir los fines de semana. Eso es para el peatón, ¿no? ¿Qué cosa? Qué desprecio por la gente. Además, yo no creo que la gente de la Fiscalía sea la más calificada en términos de piedad, ¿no? En fin. La apuesta vital decía por querer bien, saber bien y hacer bien todo. La afirmación de la dimensión ritual como cuidado del mundo y soporte de la existencia. Bien, dejo estas tesis sueltas acá y tal vez mejor conversamos, ¿no? Gracias. Bueno, habiendo terminado la primera parte de este
de esta sesión del seminario, vamos a pasar a la segunda parte que contempla, como siempre, la posibilidad de que dentro del auditorio puedan preguntar, pero también la posibilidad, ahora que estamos pasando este evento por el canal virtual, de repente de atender alguna pregunta que por ese medio también se esté haciendo. En este momento vamos a pedirle a los que hayan escuchado la ponencia en el auditorio que se sirvan levantar la mano para preguntar. ¿Sí? A ver, un ratito vamos ahí arriba, por favor, a la mitad. Gracias. Me dio mucho gusto escuchar la ponencia, tanto así que tomé un carro apurado para venir, la estuve viendo en la internet. Pero amablemente voy a discrepar. En dos puntos principalmente. Creo que tú has creado un relato también diciendo, bueno, que el mundo andino es un mundo donde se respeta la naturaleza y se respeta a los demás como en un tejido orgánico que todos sobrevivimos apoyándonos unos a los otros. Pero te pregunto, ¿y los incas eran andinos? Porque los incas explotaban el mundo natural, las plantas, los animales y a las otras personas también, porque tanto así que han explotado a otras etnias como por ejemplo los cañaris, los chachapoyas, etcétera, etcétera, que cuando llegaron los españoles, estos se fueron a apoyar a estos grupos extranjeros para sobrevivir a los maltratos incaicos. La única solución de eso sería decir que los incas no son andinos, o que esta cosmovisión andina ocurre muy raras veces y solamente en abstracto. Y la segunda cosa en la que quisiera discrepar desde una mirada pues, epistemológica, o más que viendo desde la mirada de la filosofía y la ciencia, de las ciencias naturales, es esta idea de que todo es interpretación, bueno, que todo es interpretación, la ciencia es interpretación, pero mira, por ejemplo, tú debes saber que en Chanquillo, al norte de Lima, hay un observatorio astronómico en que se pueden medir con mucha precisión los equinoccios. Ese equinoccio, igual que los solsticios, han sido medidos en el mundo andino con mucha precisión y coincide con la medida en todo el mundo. O sea, muchas sociedades independientes que no se han conocido han medido, han fechado los equinoccios y los solsticios en la misma fecha. Si todo es interpretación, o sea, si cada cultura interpretara como quisiera los hechos científicos o los hechos naturales, cada quien daría una fecha distinta, pero todos dan la misma fecha. Entonces, ¿dónde queda acá la interpretación? Más bien parece que hubiese una cosa objetiva en la que todas esas culturas independientemente han observado lo mismo. Y segundo, tú dices, tercero, digamos, se han caído las ideologías, las promesas, las explicaciones totalitarias y dogmáticas sobre el mundo. Qué bien, no habría que invocar otras nuevas, o sea, digamos, se nos cayeron todas estas, vamos a invocar el mundo andino, quizás eso nos salva nuestro deseo de seguir creyendo en supersticiones. Sí, muy interesante las observaciones, y claro, como suele ocurrir en el diálogo, de lo que se trata es de ir precisarlas y de buscar algún, si no consenso, por lo menos un acercamiento de perspectivas, ¿no? En cuanto a las ideologías, no sé si llegaste en la parte en que me tocó decir aquello, fui enfático en señalar que ahí no hay lugar para fundamentalismos. El fundamentalismo, en esto sí tengo una absoluta convicción, tiene una matriz monoteísta. A ver, hay un pasaje en el manuscrito Barochirí bien interesante, este antiguo manuscrito quechua del siglo XVI, de autor anónimo, ¿no? En que un converso al cristianismo, Cristóbal Choquecaja se llama, se pelea con un hijo de Pachacámac, que se llama Yokyaihuancu, ¿no? Y el combate se da en sueños, o sea, son combates oníricos, lo cual da lugar a interpretaciones sumamente interesantes, porque los sueños son un espacio privilegiado del juego simbólico, ¿no? Pero no voy a entrar en ello. Referir lo que quería señalar, básicamente. En un punto culminante, digamos, de ese enfrentamiento, Choquecaja emplaza a Yokyaihuancu y le dice algo así como, ya, pues bueno, ya,
Yo creo en Jesucristo porque Él es el Dios verdadero. Ahora tú dime que tú eres el Dios verdadero y yo voy a creer en ti y voy a abandonar. Y entonces uno diría, dile, ¿no? Se quedó callado el huaca. Y entonces Cristóbal Choquecaja interpretó el silencio como que no podía decir eso porque no es verdadero. Y no dejaba de tener razón, solo que en otro sentido. Por acá, como hay interpretación. Él lo interpretó en el sentido de que no es verdadero porque este es el Dios, el Dios verdadero, el mío, y se ratificó en su posición cristiana. Pero otra interpretación. Yoquiaihuancu no podía decir eso y se quedó en silencio piadoso en vez de matarse de risa, como los dioses de Zaratustra, porque eso era absurdo. O sea, yo no puedo decir yo soy el único Dios. Entonces, ¿qué fundamentalismo cabe, qué ideología cabe allí? Si está reclamando explícitamente el perspectivismo, que es lo más antifundamentalista que puede haber. Lo sagrado es plural. Y lo que tenemos y la experiencia es plural, porque es una experiencia perspectivista. Y yo veo desde esta perspectiva, desde este punto de vista, sus rostros. No puedo ver, lamentablemente, sus nucas. Tendría que colocarme en la perspectiva de allá. Y por tanto, no puedo pretender tener la imagen total, la absoluta, definitiva de todos ustedes. Eso no es posible. Una tradición que es portadora de esa intuición, difícil que pueda derivarle en fundamentalismos o ideologías de ese tipo. Por eso yo decía hace un rato, a mí me extraña que haya, es verdad lo que señalas, hay versiones, digamos, del mundo andino fundamentalistas, claro que las hay, pero ¿quién las produce? Yo veo ahí varios que antes manejaban alguna otra ideología fundamentalista que se han camuflado y han migrado simplemente y han encontrado otro lugar, ¿no? En fin. Pero con respecto a lo de Chanquillo, claro, hay una medición ahí con alta precisión, pero la interpretación de esto no creo que fuera igual a la interpretación que podría hacer Galileo o un astrónomo contemporáneo. Estaba cargado de otras connotaciones, claro. La experiencia humana siempre es así. Siempre está cargado de connotaciones de orden ontológico, de orden nociológico, de orden axiológico, y estas no son iguales. Es así, la propia teoría no es pues como... teoría en griego era algo así como ver, ¿no? Suponiendo que uno ve lo que ahí está y tal como ahí está. En realidad no es así. La teoría misma es como un dispositivo tecnológico. Así como yo veo acá, todos ustedes ven acá y no ven, pues supongo, ¿no? No ven pues bacterias o lo que por ahí pueda haber, bichos, digamos, ¿no? Que las hay, claro. Esto de la sepsis es una tontería, por millones de años hemos coexistido con todos estos seres, no hay ningún problema, ¿no? Pero con un microscopio logro ver eso. La teoría es igual. Yo me pongo a ir por el Valle de Santa Eulalia con un geólogo y los dos tenemos ojos. ¿Y estamos viendo lo mismo? No, él está viendo cosas que yo no veo. Entonces eso siempre es así. La experiencia más elemental humana no es la sensación, es la percepción. Y la percepción es selectiva, es interpretación. Es decir, ustedes me están mirando acá. ¿Alguien notó, a ver, vamos a decir, alguien se fijó hasta ahora en este lazo que estaba acá? Lo más probable es que para la mayoría le haya pasado desapercibido, como debe estar pasando desapercibido cantidad de cosas. Si tuviéramos que procesar todo lo que llega, estallamos. La experiencia humana no da para eso, es selectiva. Así es la vida, es la forma de la vida, ¿no? Y en cuanto a la explotación, una cosa es utilizar el uso, claro, esto que es cosa en griego era pragmata, ¿no? Y el hombre al tratar con cosas, Wittgenstein diría hechos por si acaso, no cosas, en fin, pero al tratar con el mundo, la relación es siempre pragmática, claro. Hay una dimensión pragmática en la relación, en la experiencia humana,
Pero así como, no sé si alcanzaste ahí de paso, porque no sé cómo vino al caso, decía, no toda insurrección es revolución. Revolución es típicamente moderno, es la aspiración a crear un orden nuevo, porque la era moderna se caracteriza por eso, pues, ¿no? Moda, modernidad, siempre algo nuevo, 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 algo así como una mala conciencia para lo que hay, una especie de fuga hacia adelante siempre, ¿no? Eh, entonces no toda insurrección, por enorme que sea, es revolución. Le decía, tal vez habría que repensar lo de Tupac Amaru. Lo mismo, no todo uso es explotación. Explotación es otra cosa. Explotación supone uso de recursos. Y en este mundo, por lo menos en el mundo prehispánico, no había la menor idea de recurso. Eso es una idea típicamente moderna. Cuando el hombre aquel mira lo que ve es Pachamama, pues jircas, apus, achachilas, etcétera, recursos, no. Es el hombre moderno el que ve recursos, y solo el hombre moderno. Estas cosas tal vez son difíciles de entender, pero así son. Por tanto, claro que ha habido uso y obvio, había minería y habían manejo de metales, metalurgia y demás, y también relaciones asimétricas de poder, sin ninguna duda. O sea, el Tahuantinsuyo no era el idilio, pues, de ninguna manera, pero si yo he dicho que esto de creer que Dios tiene que ser bueno, bueno y solo bueno, eso es cristiano. Y creer que el demonio es solo malo, malo y solo malo, eso es cristiano. Ellos no eran cristianos, pues entonces a veces eran buenos, a veces eran malos y no había ningún problema. Sí. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, para efectos de establecer una relación de interacción con quienes nos están viendo, quisiera plantearte una pregunta de las que han hecho aquí, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuál es la posición contemporánea en las zonas andinas, principales herederos de la cultura incaica, frente a su recordada diversidad cultural y biológica de la que ha hablado el profesor Zenón, ¿no? Ajá. ¿Cómo podríamos recuperar esa mirada diversa donde lo sagrado tiende a multiplicarse? Oh, eso es una gran pregunta, ¿no? Primero quizá precisar o otear por lo menos la hondura temporal de la civilización andina. El Tahuantinsuyo es el último episodio. He hecho mención hace un rato a Cotos, 4.000 años de antigüedad, y la Uricocha, si no me equivoco, 15.000 años de antigüedad. Es una cultura de gran hondura. A propósito, una civilización. A propósito de ello, me parece vale la pena recordarlo. Arnold Toynbee, tal vez el mayor historiador del siglo XX, identificaba 6 civilizaciones producidas por la humanidad. Solo 6 ha producido, según él, que es un tipo atendible, ¿no? La China, la India, o sea, hindú, la mesopotámica, la egipcia, la mesoamericana y la andina. Todo lo demás son préstamos, traslapes, etc. Si eso es así, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos ubicados en una zona del mundo que dio origen a una gran civilización. Y como toda de miles de años, como toda gran civilización, tiene características peculiares, pues, diferenciales. Una de esas características es esta, el cultivo, decía, deliberado de la diversidad. Y tiene que ver, porque al final la cultura, la civilización no son sino respuestas del hombre a los retos, a las incitaciones del mundo circundante. Y esta apuesta por la diversidad tuvo que ver, una respuesta exitosa de hecho, ¿no? Tuvo que ver con que estamos en una zona de alta montaña. Este es uno de los lugares del mundo que es ecosistema de alta montaña. Y todo es andino. Uno piensa en lo andino, me parece que en la pregunta algo de esto había, como lo que está arriba. No, la costa también es andina, es pie de monte. Incluso el zócalo, el zócalo continental ya en el mar es parte del macizo andino. Y la zona amazónica, ¿cómo se decía Amazonía o esa zona, cómo se la nombraba en tiempos prehispánicos? Antisuyo, de ahí viene Ande, pues, o sea, de monte. Y como todos sabemos, el Amazonas surge en algún lugar remoto de Arequipa. Dicho sea de paso, escuché con mucha pena un dato
a propósito del bicentenario también, ¿no? No recuerdo en este momento dónde, pero hace muy poco y me llamó mucho la atención, ¿no? Se ha localizado dónde surge el Amazonas, en algún lugar de Mismi, me parece se llama, el Nevado, Mismi, ajá. Fue toda una cosa en el National Geographic, y es por tanto el río más largo del mundo, no era el Nilo, en fin. El Mismi se va a secar, el Mismi va a desaparecer, ¿saben cuándo? El Nevado, el 21. O sea, cuando estamos en el bicentenario de la República. Tiene un enorme valor simbólico, ¿no? Como la fuente del río más grande del mundo, de la Amazonía, se va a acabar. ¿Qué hemos hecho en estos 200 años? ¿Qué seguimos haciendo? Por eso hay que discutirlo del bicentenario. Acá no se está discutiendo, me llama la atención. La primera universidad del Perú debería estar discutiendo intensamente aquello. En fin. Y bueno, ¿y qué hacemos para recuperar aquello? Entre otras cosas, dialogar y ejercer eso con lo que empecé mi intervención y que es natural en todos nosotros: la curiosidad, el afán de saber, la pregunta, la vocación de diálogo. De eso se trata. Bueno, a ver, por favor, aquí adelante, un favor. Gracias, Zenón, por tu exposición brillante. Tres cositas. La primera, tu gran aproximación a lo que está haciendo en Pamplona Josécho Beriaín, que está reflexionando a fondo sobre este tema, ¿no? Como referencia. Y él propone una gran divisoria, ¿verdad?, de lo sagrado desde Durkheim. En el momento en que aparecen los monoteísmos en tu concepto y... Perdón, Rafael, ¿podría contarnos a mí mismo también quién es aquella persona que has mencionado? Beriaín es el sociólogo más importante actualmente en España, enseña en Yale. Ah, en Pamplona, España. Sí. Ah, yo pensé en Pamplona, San Juan. No. Y él tiene un trabajo a fondo en la dirección en la que has expuesto hoy día. Ya. Entonces me es muy provechoso lo que has expuesto. Y una de las cuestiones que plantea Josécho, tomando a Durkheim, es la frontera entre la emergencia de lo sagrado y lo que vendrían a ser en tu concepto religiones monoteístas, que él habla ya de la trascendencia, ¿no? El momento de la trascendencia ideológica, diríamos, en términos de ideología en grande, ¿no? Lo asombroso es que esa divisoria en los Andes prehispánicos tiene, sin embargo, un tercer momento. O sea, la emergencia de lo sagrado tiene cargado, como dices tú, densamente cargado, de una gama de juegos, ¿no? Y yo quiero simplemente tomar a otro autor muy fructífero, japonés, Watanabe, que tiene 2 libros brillantes. Uno, el último, sobre las estructuras en los Andes. Este profesor ha descubierto la presencia wari en Cajamarca y pronto lo va a hacer presente. Va a ser realmente impresionante saber que debajo de la ciudad de Cajamarca hay una ciudad wari. Con lo cual entonces el tiempo de los tejidos federativos políticos más importantes no es lo inca, es lo wari. Y siguiendo a Watanabe, él acuña, o mejor dicho, pone el foco de su atención en la figura de 3, que es un número de 5 en términos de concepción andina. Yeah. Él plantea que lo fundamental es macho, joyana, hembra, complementaria, payán, y eso estaría en el territorio del aquí, del mundo, aquí. Y el tercero, el hayao, se compone a su vez de 2, de ande suyo y de conde suyo, de joven, ande suyo, y de ancestro, conde suyo. Cual es fantástico, porque ya estamos entrando en la dimensión temporal, generativa. Este énfasis de Watanabe, este profesor que viene felizmente al Perú 3 meses al año a sus excavaciones, este antropólogo y arqueólogo que viene a Cajamarca, es muy contundente en sus investigaciones de lectura antropológica de sus hallazgos arqueológicos. Y me lleva a pensar en la radicalidad y la fecundidad de esta aseveración. Lo tercero es
algo de cosecha propia en el grupo de reflexión que inauguramos con Gonzalo Portocarrero en mi casa hace 8 años, el grupo Los Zorros, es respecto de que, siguiendo a Marisol de la Cadena, ella propone poner el énfasis en la dignidad y la fuerza, tú lo llamas con mucho más propiedad filosófica, la potencia actuante de lo sagrado, llama ella el ser de la tierra, con su dignidad propia. Y yo reclamaría a Marisol una descomposición de este concepto desde Manuscritos de Borrochirí. Y aquí lo que uno encuentra es que los huacas, estas potencias que emergen, esas infinitudes que emergen, como tú bien lo dices, en direcciones opuestas también en su actuar, pueden hacer daño y de hecho te dan gratificaciones abundantes. En manuscritos aparecen los huacas como una conjunción abierta, hay huacas que tienen fuerza y después no la tienen, de la renovación de la vida. Es decir, si hay algo signante en lo andino, es por lo mismo que lo andino nace en los Andes secos. O sea, no creo que sea casualidad que el límite sea Pasto y el otro límite, bueno, probablemente sea más allá de Santiago y más allá de Esteros. Pero estamos ante una configuración de Andes secos. Y siguiendo a Mario, un antropólogo, un arqueólogo, Mario Osorio, el horizonte central era el sur. Entonces, el mar de agua dulce era la selva, era el Amazonas. Lo que se privilegiaba era el naciente. Sí. El último punchao, cuando se llevan al punchao, se lo llevan al Amazonas, se lo llevan a Vilcashuamán. Nunca los españoles encontraron el punchao, que es la simbólica del sol naciente. Hasta ahora vive bajo la forma de Huayna Cápac cada vez que se siembra. Entonces, esta configuración de que el oriente es el agua dulce me lleva a repensar el tema de que entonces cuando el agua que se forma en el Condesuyo y en el Chinchaysuyo con precisión dentro de esa geografía, que es el agua del Pacífico, y renueva la vida, también viene entonces del Atlántico, en un 90%. Esta idea de la renovación de la vida y la producción del agua nutriente, el agua dulce, es central, crucial. Ese alcance quería darte. Sí, sí. Y por tanto, y termino, la pluralidad de huacas. O sea, los huacas masculinos son 5, los huacas femeninos son 5. Su configuración ancestral, probablemente 800 años antes de los incas, en el quipu de Ica ya está, y lo estudió Tonso Idema cabalmente en calendario inca. Luego hace enmaridamiento con íconos cristianos en el 17, el 16 empieza. Y ahora está muy floreciente los huacas y sus íconos cristianos en las 5 grandes celebraciones festivas cristiano-andinas indígenas originarias. Esto último lo pongo como una interrogación alcanzándole a Marisol de la Cadena esta pluralidad de huacas, ¿no? Y su punto de implosión en el acto cosmológico de la copulación cósmica, que es la renovación de la vida, la renovación del agua dulce. Sí. Gracias. Sí, sumamente interesante y clave, efectivamente, creo yo también, el tema del agua, muy vinculado a la vida. También estaba en el mundo presocrático griego, ¿no? Así emergió la filosofía, ¿no? Tales afirmando que el arjé era el agua. Y acá está muy vinculado estudios como los de César Itié, por ejemplo, en relación a la etimología de Huiracocha. Lo han puesto de relieve, ¿no? Al parecer tiene mucho que ver con los ciclos del agua, efectivamente, ¿no? Y una cosa de lo último que señalabas respecto a la pluralidad de lo huaca o la pluralidad de lo sagrado. En eso hemos insistido ahora, con particular énfasis, porque nos hallamos en un mundo como quiera en que lo sagrado se entiende como singular
y como distinto del mundo, ¿no? Lo sagrado es plural y es intrínseco al mundo. Sí, eso es una cosa interesante. Quizá una mención, un texto muy interesante, texto de Mario Polia, este italiano que se pasó más de 20 años en la sierra de Cajamarca, Piura, estudiando esta religiosidad, porque eso es otro centro de religiosidad, ahí por ahí están las huaringas, etcétera, ¿no? Ha compilado un conjunto de documentos de la época de la llegada de los europeos relativas a este tema, que ha publicado Católica, también la Universidad de Puno he visto que la ha vuelto a editar, y que se titula La religión andina o algo así, donde él hace una interesante introducción y luego son documentos. Es un material interesante a trabajar. Estoy pensando en un documento, un informe de un jesuita en Juli a su general, diciéndole más o menos lo siguiente, ¿no? Bueno, pero estos, refiriéndose a lo que él considera idólatras, ¿no? Se dan maña para, no sé cómo hacen, pero su religión está tan viva como cuando llegamos. E incluso se están dando maña, dice, para recomendar el culto a Jesucristo. Interesante, ¿no? O sea, así como en una mesa curandera, ¿no? Hay conchas y cosas, la invocación a las huaringas, pero también está Santa Bárbara y está el Cristo de no sé dónde. Ningún problema, es que ahí lo sagrado es inclusivo, es plural. Es el monoteísmo el que es excluyente. O sea, llegan acá, hay dioses, no pueden ser dioses, son demonios, mínimo son demonios, ¿no? Y por tanto hay que aplastarlos y el aplastamiento de la religión andina fue pero feroz, ¿no? Esto que se llama extirpación de idolatría, buscaban en todas partes y establecieron manuales sobre cómo hacerlo, cómo castigar a los oficiantes, etcétera, ¿no? Eso me parece interesante, es decir, un sentimiento de lo sagrado inclusivo. Por eso otra vez también que ahí no puede haber lugar para fundamentalismos, digamos. Bueno, solamente a ver una pregunta que viene acá de los amigos que están en la red, que la hago, aunque me imagino que es un poco complicado de responderla, ¿no? Dice Jorge Armando Cóndor Espinosa, ¿no? ¿Cómo debería o se expresa la visión religiosa o cosmovisión andina en la política y particularmente dice en la política actual peruana, ¿no? ¿O qué tanto eso puede explicar la política, por ejemplo, en Bolivia y en los movimientos que hay por allá, ¿no? Sí, bueno, eso es una pregunta muy importante, sobre todo en este contexto, en el caso nuestro de cara al Bicentenario, ¿no? Que es un hito que más allá de todo nos obliga a pensar cuál es el rumbo que tenemos como sociedad, si es que tenemos algún rumbo, ¿no? Y sí, en los países hermanos del área andina, de hecho, este elemento, así sea como motivación, está jugando un papel importante. Acabamos de ver lo que hay lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? Ahora, ¿con qué componentes, qué características? Eso es un tema de un análisis más detallado, ¿no? Pero yo quisiera ir a la pregunta, a la cuestión central, a mi parecer, por lo menos en cuanto a la pregunta. ¿Qué es la política desde esa tradición? O para alguien que busca comprender las cosas desde esa tradición. Lo dije de alguna manera hace un rato, es cosmopolítica. Ya no puede ser solamente política, ya no puede ser solo un asunto entre seres humanos, es un asunto que va más allá. Y la política entendida como cosmopolítica tiene consecuencias muy netas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de esto que decía como una mala conciencia en relación a la Tierra, esta como fuga permanente hacia adelante que caracteriza la era moderna, ¿no? De la que algunas ideologías modernas, al fin y al cabo, pero contestatarias, participaron y hasta radicalizaron. ¿Acaso la gente de izquierda no se denomina todavía progresista? La idea del progreso, permanentemente, ¿no?
pienso ahí en algo que dice Walter Benjamin, un socialista muy lúcido, ¿no? Dice Marx que la revolución es algo así como el acelerador del tren de la historia. O sea, haría que la historia avance más rápido hacia el futuro que es luminoso, digamos. Y dice Benjamin, de repente hay que empezar a pensar que más bien tiene que ver con accionar el freno de emergencia. Porque ¿a dónde está yendo el tren? Ese es el punto. Y yo creo que efectivamente esa es la situación en que nos hallamos, ¿no? Y otro mundo es posible. Sí, claro, pero ese mundo no es otro mundo, uno inédito que haya que construir. Está acá mismo esperando que nos reconciliemos con él. Esa es otra mirada de las cosas, ¿no? Es lo del superhombre de Nietzsche. Es la reconciliación con la tierra, con el mundo, con la vida, ¿no? Y creo que esa sensibilidad, y yo creo que en el fondo las alternativas políticas ahora se instalan en un terreno radical, en el terreno de las sensibilidades, una sensibilidad volcada hacia el cultivo de la vida es incompatible con lo que hay ahora, y pone en cuestión la tabla de valores, como decía también Nietzsche, que sostiene la sociedad contemporánea. Nada más un solo referente, lo dije en algún momento. Esta propensión a crecer y crecer y crecer, y cada vez más producción y cada vez más consumo, ¿cómo se para? Con otra sensibilidad. Por eso, a propósito, cuando Carlos hace unos días me dijo, y puedes participar en los viernes filosóficos, y bueno, ¿qué digo? Ya elegí tratar de religión, ¿no? Pues yo creo que en el fondo es un tema de religión, ¿no? En eso tenía razón Mariátegui. No importa que los obvios escriban en sus afiches de propaganda que la religión es el opio de los pueblos, en realidad el socialismo es una religión. Lo vio, comprendió que el fondo del asunto es religioso, claro. Y alguien por ahí, pues colgué esto, lo cuelgo, pues lo puse en mi face, ¿no? Por si acaso, si alguien quiere ir, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Y alguien me pone, pero algo así como, pero eso, de ese tipo de cosas, eso no corresponde con la filosofía que se hace en San Marcos, ¿no? Y yo le pregunté por ahí, ¿y cuál es la filosofía que se hace en San Marcos? Yo haría la pregunta en términos gruesos, ¿eh? ¿Cuál es la filosofía que se hace en San Marcos? Porque lo de decir, Husserl dice esto y Aristóteles dice esto, eso no es filosofía en sentido estricto, ¿no? Filosofía es pensar, es reflexionar, es ejercer lo que sí Aristóteles decía, ¿no? La curiosidad, el deseo de saber, de comprender, eso. Bueno, en principio, primero quisiera agradecerle a Zenón por su presencia.